Bueno, maestros, muy buenas noches. Qué gusto volverlos a tener aquí reunidos frente al entrenamiento del curso que estamos avanzando. El día de ayer iniciamos el módulo de razonamiento cuantitativo. Para el día de mañana continuamos con él. Vamos a tener el maestro Darwin Bakiro el día de mañana de 2 a 3:30 de la tarde con el poder de Dios. Van a tener todo en la plataforma. Ya estarse enviando los videos, ¿de acuerdo? Normalmente vamos a utilizar unos 2 maestros por cada uno de los módulos para tener así flexibilidad y contar con eh, algún resorte en el momento en que alguno no pueda asistir. Entonces mañana vamos a tener al maestro Darwin Bakir, no al maestro Sigfredo. Bueno, hoy vamos a iniciar con el módulo de lectura crítica, aptitud verbal como lo llaman otros, es lectura crítica como tal. Ya se va a conectar el maestro Cristian Ramírez González, el que nos va a acompañar el día de hoy. Entonces, en el módulo de lectura crítica vamos a tener unas 7 sesiones grabadas. Vamos a, de aquí al lunes, con el poder de Dios, estarles enviando material para preguntas, para que ustedes puedan empezar a practicar y en el momento de volver a encontrarse en el módulo sincrónico, como en este momento, ustedes tengan si tienen alguna inquietudes, hacerlas con el maestro directamente en la parte sincrónica. Pues lectura crítica viene, como lo vimos en la parte introductoria, viene muy ligado en lo que son las pruebas ICFES. Estos eran los referentes, esos 2 documentos de referentes de la estructura de la prueba o lectura crítica se los vamos a estar enviando o montando en la página para que ustedes lo tengan de primera mano. Bueno, ahí tenemos la frase del día de hoy, de reflexión. Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado. Casi 70 años después, recuerdo con nitidez esa magia de traducir las palabras en imágenes. Mario Vargas Llosa, escritor y premio Nobel de Literatura peruana. Y tenemos, sí, la definición que tenemos, ahí lo encontramos directamente desde la guía. Dice, capacidad para comprender textos, así como para emplear de forma adecuada las reglas del lenguaje, escrito con el fin de comunicar ideas. Valora la capacidad de razonar lógicamente sobre los componentes gramaticales y sintácticos, así como semánticos y pragmáticos del lenguaje escrito, tanto a nivel microestructural como a nivel macroestructural. Entonces tenemos estos 2 módulos. Vamos a dar un tiempo que entre el maestro Cristian Ramírez, le estaré comunicando para iniciar este proceso. ¿Dudas sobre el curso? Ya estamos teniendo la parte, el cronograma se va a ajustar para el día lunes, para ver ya los módulos como son de directivos, de los módulos específicos que cancelaron, lo mismo que para ciencias naturales directamente, para que empecemos a mirar qué días vamos a trabajar. En la parte psicotécnica y pedagógica vamos a trabajar en algunas de las sesiones la parte documental para que ustedes sepan y le estaremos enviando lo más que puedan sobre esos documentos para que ustedes puedan ir leyendo en los momentos que tengan aprender. Bueno. Sí, señor Alba Lucía. Profe, ¿mañana le entendí mal? ¿O es mañana hay clase? Sí, señorita. De 2 a 3 y ¿A qué 30. horas, perdón? De 2 de la tarde a 3:30. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno.
Bueno, maestros, en este momento ya maestro Cristian. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Ya puedes compartir, maestro Cristian, me presento. ¿Me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Entonces, los dejo con el maestro Cristian Ramírez González, que va a ser uno de los tutores de la parte de lectura crítica aptitud verbal. Gracias. Bien pueda, Cristian. Buenas noches. Buenas noches, Cristo. Bueno, muy buenas noches, maestros. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Muy bien, gracias a Dios. Buenas noches, profe. Gracias. Bueno, pues entonces voy a iniciar. Muy buenas noches. Mi nombre es Cristian Ramírez González. Yo soy docente del sector público también. Licenciado en Literatura de la Universidad del Valle. Magíster de la Universidad Nacional, docente nombrado por el magisterio desde el año 2005. Pertenezco al decreto 1278, al igual que ustedes, presenté prueba de ingreso para empezar a trabajar con estudiantes en el Valle del Cauca, primero en Trujillo Valle y ahora en el Absalón Torres Camacho del municipio de Florida. En la pantalla ustedes podrán encontrar mi correo electrónico para que a partir de hoy, en caso de que necesiten material o que en algún momento tengan alguna duda antes de la prueba, incluso después de ella, pues se puedan comunicar conmigo. ¿Listo? Entonces les voy a dar un momentico para que tomen el dato del correo e iniciamos el trabajo del día de hoy. ¿Listo? Bueno, entonces, pues, digamos que frente a la prueba de aptitud verbal tenemos dos elementos a resaltar. El primero es que, pues, tenemos un conocimiento histórico acerca de cómo ha sido esta prueba. Es una prueba que no es tan cercana inicialmente, o al menos hasta antes del 2016, esta prueba fue muy diferente a la prueba Saber 11, pero según los documentos, los pocos documentos, porque si ustedes han estado pendientes, no nos han dado una claridad absoluta de cómo va a ser la prueba, sino que estamos tomando como referencia unos lineamientos que son una cartilla de color verde que la mayoría de ustedes ya han recibido compartida por los amigos del sindicato o que descargaron internet, y unos lineamientos para esta prueba que apareció en el año 2016. Entonces, en estos lineamientos nos dicen que se va a tener en cuenta la actitud verbal como una capacidad para comprender textos, así como para emplear de forma adecuada las reglas del lenguaje escrito con el fin de comunicar ideas, y valora la capacidad de razonar lógicamente sobre los componentes gramaticales y sintácticos, así como semánticos y pragmáticos del lenguaje escrito, tanto a nivel microestructural como a nivel macroestructural. El día de hoy vamos a tener un acercamiento en el que yo voy a aclarar algunos conceptos, y la idea es que no queden dudas y para que ustedes sientan que tienen las bases suficientes para iniciar un estudio de aquí a que presenten la prueba. Según la cartilla del 2016, se evalúan dos afirmaciones. La primera es que la persona evaluada debe ser capaz de establecer el significado de lo leído, o sea que debe entender palabras, proposiciones, párrafos, a partir de su capacidad lexical y su capacidad inferencial sobre el lenguaje escrito. Cabe resaltar, maestros, que algo que sí es cierto en estas pruebas es que evalúan muchísimo nuestro vocabulario, ¿sí? Y la cantidad de palabras,
en diferentes tipos de textos, de diferentes contextos que nosotros podemos asimilar. En ese sentido, también son importantes las analogías, porque quienes ya han presentado estas pruebas se han dado cuenta que eligen unas analogías con unos términos a veces bastante complejos, o sea que uno de los trabajos que tenemos que hacer de aquí a que llegue el momento de presentar la prueba es tratar de conseguir talleres o de hacer actividades en casa que nos permitan ampliar nuestro vocabulario. Obviamente, en nuestros encuentros vamos a buscar diferentes estrategias que nos lo permitan, pero esa es una de las labores que cada uno de ustedes debe empezar a desarrollar en casa. Cómo ampliar hasta donde se pueda el vocabulario. Y pues la mayoría de los teóricos que hablan de la comprensión lectora afirman que la mejor forma de mejorar nuestro vocabulario, ¿cómo es? ¿Cómo se mejora el vocabulario? ¿Qué han escuchado ustedes? Leyendo. Leyendo. No hay, ese es el camino más firme y más seguro, porque tratar de memorizar un poco de conceptos, pues eso no le funciona a todo el mundo, sino que la mejor forma es leyendo, leyendo, leyendo. En ese sentido, sí nos sirven, por ejemplo, las cartillas que nos han entregado de evaluar para avanzar, sobre todo las de grado 10º y 11 nos sirven porque estas cartillas tienen textos que tocan una gran variedad de temáticas y por ende nos permiten acercarnos a vocabularios que tienen que ver con diferentes áreas del conocimiento. A nuestros estudiantes de grado 11 a veces se les dificulta mucho la prueba, es por el vocabulario, porque cada día más la prueba de lectura crítica de grado 11 es una prueba que evalúa la capacidad del estudiante para enfrentarse a textos de diferentes temáticas. O sea que un muchacho de en la prueba saber de 11 y evaluar para avanzar de 10º se encuentra con textos de ciencias naturales, textos científicos, textos que hablan de política. O sea que esos textos también nos sirven a nosotros. Así como a los chicos nunca les fallan preguntas de sinónimos y antónimos, pues a nosotros ese tipo de lecturas también nos pueden servir para ampliar nuestro vocabulario. Y según esta afirmación, va a tener el 60% de importancia para la prueba, o sea que hay que darle durísimo a eso de tratar de mejorar el vocabulario leyendo. Y la segunda parte es, aplica de forma adecuada las reglas de escritura del idioma, gramática y sintaxis para expresar de forma lógica las ideas mediante el lenguaje escrito. Según esta guía, se evalúa analogías, lectura crítica, ordenación o acomodación de oraciones y oraciones incompletas. O sea que vamos a intentar abordar todos estos elementos, pero yo creo que la mejor forma es arrancar con lo básico, como sé que aquí hay docentes de todas las áreas del conocimiento. Eso sí me gustaría que en un momentico, lo más rápido que puedan, me escriban en el chat de qué área del conocimiento es cada uno de ustedes. ¿Sí? Por favor, para tener una idea clara de con quién me estoy encontrando. Docente, ¿a qué área le está aplicando? Por ejemplo, me dicen a qué puesto están aplicando, si están aplicando para ser coordinadores, directivos, preescolar, así me voy dando una idea. Eso, como me llamarse. Filósofo aplicando a ciencias sociales, directivo, docente de aula rural, preescolar. Ok, entonces yo soy docente del área de lenguaje, soy docente de básica secundaria y media. Y entonces eso me da una idea muy clara de a qué le estamos aplicando. ¿Listo? Entonces, está claro que al decir que la prueba es de aptitud verbal, no solamente va a evaluar mi capacidad de comprensión lectora, sino que también va a evaluar mi capacidad y cómo puedo demostrar a través de la prueba que tengo un dominio del lenguaje, pues al menos
correcto para estar frente a un grupo de estudiantes o a un grupo de maestros en una institución educativa. Por eso es importante que durante el tiempo que nos queda para prepararnos, ustedes busquen la forma de dedicar tiempo semanal a practicar. Yo les voy a través del maestro José Faid, les voy a ir haciendo llegar material. Yo sé que en las redes se encuentra muchísimo material, pero entonces tenemos que buscar un material que esté cercano a lo que nos pide la prueba y que ojalá cuando lo vayamos a estudiar tengamos en cuenta que así como en las redes hay material que tiene respuestas señaladas de forma correcta, también nos va a pasar, y ustedes lo saben, que podemos encontrar material que tiene seleccionadas unas respuestas y esas respuestas no son de fiar. Que no nos vaya a pasar como a los estudiantes que encuentran cualquier información en la red y suponen que es correcta. Nosotros tenemos que verificar si la información que nos proporcionan o que podemos encontrar en las redes es fiable. De esa manera, que no nos pase que nos vayamos a aprender unas preguntas con unas respuestas y resulta que esas respuestas están lejanas a las claves que son correctas. ¿Listo? Entonces siempre hay que verificar esa información que podemos encontrar en las redes sociales. Bueno, entonces, ¿hasta allí estamos claros o alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que necesite aclaración? Hoy vamos a hablar de dos aspectos. Vamos a hablar de las analogías y vamos a hablar de la lectura crítica, porque creo que son dos elementos, son los dos primeros elementos que tenemos que estudiar. Entonces, no sé si hasta lo que he hablado hasta este momento tienen alguna duda o algo que quieran preguntar. Los escucho o los leo en el caso de que quieran escribir en el chat. ¿No hay dudas? ¿Todo claro? Bueno. Listo. Bueno, entonces, primero vamos a hablar de las analogías, ¿sí? Etimológicamente, o sea, el origen de la palabra analogía viene de ana, que significa conforme, y logos, que tiene varios significados, puede ser palabra, palabra razonada, en fin, pero aquí lo vamos a tomar como razón. O sea que el elemento principal de las analogías es entender que estamos buscando la mejor relación que podamos encontrar para un par de palabras que nos van a presentar. El objetivo de las preguntas de analogías es determinar si el postulante puede relacionar a través de conceptos abstractos que pueden ser géneros, entidades, relaciones, equivalencias u oposiciones que se pueden aplicar a cosas diversas. La definición de una analogía es, recuerden que siempre deben pensar en analogía, es una semejanza, hablamos de la similaridad de relación que se da entre dos pares de términos o imágenes de modo tal que puedan intercambiar esa relación entre sí con otras que nos van a poner de ejemplo. El modelo es el conocimiento, el que debemos asignarle a un ejemplo que comparta la misma relación. En otras palabras, nos van a entregar un par de palabras que entre ellas tienen una relación y nosotros vamos a buscar entre las opciones otro par de palabras que tenga la misma relación o la relación más cercana a los primeros dos términos que nos presentaron. ¿Qué peligro nos representan para nosotros las analogías? Hay muchos tipos de relaciones analógicas, después vamos a empezar a ver los tipos de relaciones más comunes, pero lo más importante aquí es que podamos demostrar a través de las respuestas que entendemos la comparación que se nos está presentando, ¿sí? Se nos van a presentar un par de palabras, entre ellas guardan algún tipo de relación y cada opción de respuesta es un par de palabras también relacionadas. Debemos escoger aquel par que se considere que guarda la relación más cercana. ¿Cómo puede complicarnos la vida la parte de las analogías en la prueba saber? Con el léxico, porque nos pueden presentar un par de palabras que no conozcamos y al no conocer el significado de las palabras, pues se nos va a hacer difícil entender la relación que hay entre ellas. Por eso debemos tratar en la medida de lo posible de hacer ejercicios en los que ese juego de palabras sea para nosotros cercano. Yo creo que esto se va a entender mucho más con el ejemplo, ¿ya?
Entonces, aquí yo he encontrado o vamos a empezar a trabajar un grupo de 6 preguntas de analogías. Entonces, si yo leyera correctamente, entonces tengo en la primera hablan del trabajo y la fatiga. ¿Sí? ¿Qué relación hay entre la palabra trabajo y fatiga? Y mi labor como lector de la pregunta es entender cuál de las opciones tiene la misma relación que hay entre trabajo y fatiga. ¿Cuál es el problema aquí? Que en el español nosotros, no sé si de forma afortunada o desafortunada, hablamos uno de los idiomas más complejos, sobre todo porque muchas palabras en nuestro idioma son polisémicas, ¿cierto? Polisémicas significa que tienen varios significados. Y nosotros podríamos tomar una palabra por un significado cuando en la pregunta nos estén pidiendo otro. Entonces, por ejemplo, voy a darles un ejemplo con la palabra fatiga. Los bayunos utilizamos la palabra fatiga para hablar de qué. Los leo, los escucho. Eso, María Mercedes. Puede ser hambre o cansancio. O cansancio. El significado correcto denotativo. Cuando hablamos de significados de palabras, recuerden que hay dos tipos de significado, el denotativo y el connotativo. El denotativo es el significado de diccionario. ¿Sí? Cuando hablamos de denotar, hablamos del significado de una palabra que vamos a encontrar en el diccionario. El significado que se le ha asignado a esa palabra. Y hay otro tipo de significado que es el de connotar o el connotativo, que es el significado que le damos a una palabra en el uso cotidiano, en el uso coloquial, en el uso de la calle. Entonces, a veces hay palabras que tienen un significado denotativo, pero que connotativo tienen muchos. Entonces, el bayuno o el vallecaucano utiliza la palabra fatiga para hablar de hambre. Pero si yo voy a buscar la palabra fatiga en el diccionario, en el significado denotativo, voy a encontrar que cuando hablamos de fatiga, hablamos de cansancio. ¿Entendido? Entonces, ese es el tipo de elementos que pueden, de alguna manera, complicarnos un poco la vida en las relaciones de analogía. Por lo tanto, debemos estar muy pendientes. Entonces, ¿qué relación hay entre trabajo y fatiga? ¿Será el de hambre o será el de cansancio? Cansancio. Sería el de cansancio. Entonces, así como acabamos de analizar, decir que trabajo esa fatiga como siesta, fatiga, agotamiento a estudio, ejercicio, cansancio, diversión, paseo, acuerdo, discusión. Aquí el primer elemento que deben tener en cuenta es que las analogías deben tener una relación obligatoria, o sea que entre las dos palabras la relación debe ser de tipo obligatorio, por lo tanto entre ellas no debe haber más opciones. O sea, el trabajo produce fatiga, cansancio, y no puede ser la respuesta una que tenga un orden diferente al de trabajo, fatiga. Entonces, el trabajo produce fatiga, no puedo cambiar ese orden. La primera palabra debe producir lo que se dice en la segunda. Si está al contrario, no me sirve esa relación analógica. Entonces, por ejemplo, ¿por qué puedo descartar diversión, paseo? Porque en esa relación que me están planteando en la D, el orden de la relación es incorrecto. El paseo produce diversión, no al revés. Entonces, como está al revés, yo puedo descartar esa opción. ¿Entendieron lo que acabo de decir? Sí, profe. O sea que se debe respetar Profe. el orden que se está planteando en la analogía. Si el orden está al contrario, la puedo descartar. ¿Entendido? ¿Hasta allá alguna pregunta? O sea que como ustedes me están diciendo allí, la respuesta en esa primera analogía sería
ejercicio. El ejercicio produce cansancio, así como el trabajo produce fatiga. Se está respetando el mismo orden y el mismo tipo de relación analógica. ¿Hasta allí estamos claros? ¿Claros? Perdón. Perfecto, profe. Muy bien. Recuerden que hoy es un abrebocas, ¿no? Quiero que se entienda muy bien qué es lo que buscan las analogías, que se entienda el tipo de problemáticas que se nos pueden presentar para que no tengamos ninguna dificultad a la hora de solucionar la pregunta. La pregunta 2 es una pregunta de buen nivel de complejidad. Entonces, les voy a enviar una encuesta. Mónica levantó la mano. Pregunta, Mónica. Gracias, profe. O sea que en esos significados en la prueba, pues uno siempre debe pensar que el significado debe ser denotativo y no connotativo, ¿cierto? En la mayoría de, sí, en la mayoría de las preguntas, como nos están probando la capacidad de léxico, entonces es cierto afirmar que en la mayoría de estas preguntas nos van a pedir el significado de denotación. Aunque, pues ustedes saben que así como el IFES o la mayoría de las instituciones, en este caso la Universidad Libre, que son las que construyen las preguntas, pues ellos pueden determinar incluir algunas palabras de uso coloquial. Pero en la mayoría de los ejercicios que yo he encontrado, en la mayoría de ellos se busca un significado de denotación. Sí, ¿Entendido? porque, por ejemplo, yo no sabía que en el valle la fatiga es hambre, entonces complicado ahí la cosa. Yo sé Sí, que fatiga es cansancio aquí en Manizales. ok. Es muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros le podemos decir a la media tarde merienda y en la cultura paisa le dicen el tentempié. Entonces sería muy difícil que nos evaluaran con estas palabras que tienen que ver con los dialectos, diferentes dialectos de nuestro país, y pues ahí no la pondrían bastante complicada. Pues lo que yo he visto en la mayoría de los ejercicios y en las preguntas liberadas de este tipo de pruebas es que se evalúa más que todo preguntas con significados denotativos de las palabras. ¿Ok? Gracias, profe, sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién más levantó la mano? Estoy pendiente. Bueno, la pregunta número 2, que habla del trueno y del rayo, es una pregunta de buen nivel. Entonces, esa pregunta voy a poner una encuesta para que ustedes me muestren qué marcarían y les saliera. No todas las preguntas que nos van a salir son del mismo nivel de complejidad. Entonces vamos a mirar esta. La primera, digamos que trabajo fatiga, no era tan complicada. Vamos a ver la de trueno y rayo. Les voy a enviar la encuesta y ustedes van a marcar la que consideren la mejor relación analógica. Bueno, tengo 4 votos. Mi pregunta es, ¿no están viendo la encuesta o la están pensando todavía? Si no les aparece la encuesta y no la pueden ver, entonces me pueden regalar, si no hay ningún problema, me regalan la respuesta en el chat. Sí, pero por la encuesta a mí por lo menos no me salió. Entonces pongan la respuesta en el chat. Háganle que aquí estamos para aprender, no importa si nos equivocamos. Si nos equivocamos, vamos a aprender. Así que
¿Listo? A ver, yo le pongo cuidado al chat. Listo, está indecisa María Mercedes. Bueno, entonces vamos a pensar la pregunta. Lo primero que tenemos que pensar, bueno, ¿qué relación hay entre trueno y rayo? ¿Quién me puede decir cuál es la relación que hay entre trueno y rayo? Bueno, Olga levantó la mano de primera. Olga, te escucho. Yo lo analicé que me genera el trueno, un rayo. Yo de ahí partí. Un El trueno, dolor no me a ver, un trueno genera un rayo. No vamos a las respuestas todavía. Solo vamos a analizar qué relación el hay. trueno me puede generar un rayo. Ok, el trueno genera un rayo. ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿qué relación hay entre trueno y rayo? Causa y efecto. ¿Por qué, Claudia? Juan Felipe dice al revés, o sea, efecto causa. Ah, ok. ¿Será causa-efecto o efecto-causa? Muy bien. Ese sería el primer elemento a discutir. Porque empecemos por la definición, ¿no? Entonces, trueno es el sonido y rayo es la energía, la luz. ¿Ok? ¿Qué percibimos primero? ¿El trueno o el rayo? El trueno. ¿Percibimos primero el trueno? Sí, Está cayendo una tormenta terrible. La luz es más Rayo. Hay grande. tormenta eléctrica. ¿Qué percibimos primero? Primero es la luz y después el sonido. Primero la Exacto. luz y después el sonido. Sí, señor. Entonces, sí es claro decir que la relación no es causa-efecto, sino efecto-causa. No es el trueno el que genera el rayo, sino el rayo, su velocidad, la que produce en el trueno. Por lo tanto, primero vemos la luz y después percibimos el sonido. Por lo tanto, podemos decir que el trueno es una evidencia de que ocurrió un rayo. Entonces, ya teniendo clara la relación, tenemos que buscar la respuesta. En las opciones más marcadas, marcaron la D, ruido, sonido. ¿Podemos dejar la D como respuesta? ¿Qué dicen ustedes? Oiga, aquí estamos aprendiendo a analizar. No, profe, me quedó, por lo menos a mí me quedó mala. Yo marqué la D, pero como dijimos, primero fue el rayo y luego el trueno. Entonces sería primero fue el fuego y luego el humo. Sería la C. Ok, muy bien. La idea es esa, que nos demos cuenta de, bueno, ¿qué es lo que me pide la analogía primero? Ese es mi primer paso. No, mire, eso es, hagamos de cuenta, yo le digo a los muchachos cuando los preparo para la prueba, saber. No podemos llegar a la tienda sin saber qué nos pidió la mamá, ¿sí? No nos puede pasar como el niño que lo mandan a hacer un mandado, llega a la tienda con el billete, pero se le olvidó si le pidieron azúcar, panela, sal, ¿qué le pidieron? Pues nuestro primer paso siempre va a ser en todas las preguntas que nos aparezcan en esta prueba es entienda primero el enunciado, ¿qué le pide la pregunta? En el caso de las analogías, ¿qué relación hay entre las dos primeras palabras para después sí mirar cuál opción me gusta? Entonces, como la relación es efecto-causa, ruido, sonido, no es una relación analógica que me sirva para elegirla como respuesta, mientras que el humo es la evidencia de que hubo fuego. Uno es el efecto y el otro es la causa. O sea que en esa pregunta también ya podemos decir que la respuesta era la C. ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo entendido? Pues la enseñanza de esta pregunta es, no vaya a mirar opciones hasta que no tenga clara la relación analógica que hay entre los dos primeros términos, porque si no, cualquiera de las opciones me sirve. ¿Ok? Vamos a mirar la pregunta 3. Creo que va a ser más efectivo poner las respuestas en el chat que hacer la encuesta. Entonces, como no somos muchos y podemos hacer la clase así charladita, vamos a la pregunta número 3
y ustedes me dicen con la letra que creen que es la respuesta en el chat. Muy bien. La pregunta 1 trajo fatiga era de causa y efecto. La número 2 era de efecto a la causa. La número 3 se puede llamar de varias formas. Puede ser de continente al contenido. Una estrofa es un grupo de versos. Una estrofa es un grupo de versos, así como un párrafo se compone de renglones. Sabemos que están hablando de poesía, Olga, y el cuarteto y el terceto hacen parte del tema de la poesía. Pero un cuarteto es una estrofa que tiene 4 versos y un terceto es una estrofa que tiene 3 versos. O sea que entre las dos no hay el mismo tipo de relación analógica que en la pregunta, porque las dos son tipos de estrofas. Mientras que lo que estamos buscando es el continente, el contenido, el continente es la estrofa y el contenido de una estrofa son los versos. Por eso el contenido de un párrafo son los renglones. Y por eso la respuesta correcta es la A. Muy bien. Todo claro, ¿cierto? Siempre nuestro primer trabajo es tratar de entender el tipo de relación analógica que hay entre las palabras que nos ponen al comienzo o como pregunta. Siguiente pregunta, la número 4, relación analógica en la número 4. ¿Qué relación analógica hay entre el poema y el declamador? ¿Qué tipo de relación sería esa? En el caso de que se nos vuelva a presentar. En la 4, ¿qué tipo de relación analógica es? Efectivamente, la respuesta es relato cuentero. Pero ¿qué tipo de relación analógica sería esa? Imagínensela, pónganle un nombre. ¿Qué dicen? ¿Qué relación hay entre poema y declamador? Que es la misma que hay entre relato y cuentero. ¿Ninguno se atreve o la están pensando? Texto, oralidad, dice Eileen. Están pensando. La acción. Ok, la acción es un poquito vago, pero por ahí es. Entonces, estamos hablando entre la obra y la persona, la persona encargada de realizar la acción que está relacionado con esa obra. Entonces, el poema es la obra y el declamador es la persona encargada de poner en acción esa obra. Lo mismo que la misma relación entre relato y cuentero. ¿Cuál es? ¿Por qué no marcamos la E? Cantante, canción. ¿Por qué es que podemos descartar la E?
No les sonó, dicen, está al contrario. Muy bien, Lorena. Está al contrario. Recuerden que debe respetarse el mismo orden en las relaciones analógicas. Siempre. Pilas con eso porque a veces nos gusta una opción porque tiene las palabras correctas, pero si no están en el orden correcto, no la podemos elegir. Así las dos palabras sean perfectas. Esa es una forma de ponernos un distractor. Ponen dos palabras y esas dos palabras son perfectas, pero están en el orden incorrecto. No me sirven. ¿Ok? No lo olviden. Pregunta número 5. Tonelada libra. Pregunta, Mónica. Profe, no, no. ¿No hay pregunta? Ok. La relación analógica entre tonelada y libra, ¿cuál es? Esta nos la preguntan al derecho, como dijimos ahorita, y al revés. La relación aquí es de mayor a menor y también nos van a preguntar de menor a mayor. ¿Ok? ¿Por qué no es la A si está relacionado en el mismo tema? Una es unidad de masa y otra de volumen. O sea, las dos son Diferentes. unidades diferentes. Y lo que estamos estableciendo aquí es de mayor a menor. Entonces no me sirve la A, centígrado, grado, tampoco me sirve por el orden, metro, decámetro, tampoco me sirve por el orden, resma, hoja, miren que no estamos hablando de una unidad de medida, pero sí se respeta la relación analógica de mayor a menor. Por eso la respuesta es la D. Otras opciones tenían unas palabras más bonitas y más cercanas a tonelada de libra, pero no estaban en el orden correcto, entonces no las podía elegir. Ese es el tipo de cosas que debemos ser muy cuidadosos porque cada una de estas preguntas va a tener un alto valor para nosotros. Sí, porque por lo menos yo miré la C, pero estamos pasando de unidad pequeña a una más grande, y entonces no estaría ¿No? relacionado con el enunciado. Y las dos palabras son perfectas, pero están en el orden Diría que la incorrecto. libra está en la tonelada, por eso la hoja está en la resma. Ajá. Son relaciones, vuelvo y repito, se llama relación de mayor a menor y también van a encontrar de menor a mayor. Entonces, pilas con ese tipo de relación analógica, porque nos van a poner palabras muy bonitas que cuadran, pero en el orden incorrecto. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ajá. No solamente tienen que hablar, digamos que no deben estar solamente nosotros lo llamamos acá en español, campos semánticos, palabras que están dentro del mismo campo de palabras por su cercanía en el significado, pero no solamente debemos mirar eso. Recuerden que la relación debe ser obligatoria y que además se debe respetar el mismo orden. Por eso siempre hay que identificar con mucha claridad cuál es la primera relación que nos plantea. La profe dice, estoy dudosa, zapato, zapatera. La relación entre zapato y zapatera es de continente y contenido, entonces esa está en otro ámbito. Ah, está en las 6. ¿Están en las 6? Ah, bueno, sí. Claudia está en las 6, ¿cierto? Estamos hablando de las 6. Ah, ok. A ver, entre todos, hagamos el análisis. Sabemos que en la pregunta 6, la mejor relación analógica es agua y sed. Estamos claros. La profe Claudia dice, uy, tengo dudas en manjares, llenura. ¿Por qué podríamos descartar la E? ¿Cuál es el elemento que nos permite decir, no, la E no es porque no respeta la relación? ¿En qué sentido? ¿Quién me dice?
Porque hambre tiene que ver con la falta de algo y pues la llenura ya pues no le hace falta nada, ¿cierto? Pues así lo relacionaría yo. Pues como el hambre es que algo le hace falta a uno, pues la sed también es que hace falta algo. Entonces La también se puede comida establecer la esa. comida es al hambre como el agua es a la sed. Los manjares a la llenura se irían hacia otro ámbito, ¿no? Porque ya la llenura ya no produce, no produce saciedad, sino que empieza a producir insatisfacción. Entonces no sería el mismo tipo de relación. ¿Entendido? Entonces, la mejor respuesta sigue siendo agua. Bueno, este pequeño encuentro con las analogías era eso, un pequeño encuentro porque hoy es la primera vez que estamos. Seguramente yo de aquí en adelante voy a dedicarle un tiempo y a mostrarle los diferentes tipos de relaciones analógicas, pero aquí ya tenemos como un punto de inicio para entender qué buscan las preguntas de analogías y cómo tenemos que empezar a afinar nuestra lectura de estas analogías para escoger mejores respuestas. Hoy les cuento que elegí analogías sencillas, pero más adelante, en la próxima clase, pues voy a buscarme unas de esas que nos causen un poquito más de dificultad o que sean de mayor complejidad para ver cómo nos va. Cuando ya nos aparezcan palabras que no conocemos o palabras que no están dentro de nuestro vocabulario habitual. ¿Entendido todo? ¿Lo de las analogías les deja alguna pregunta? Hasta ahora vamos bien, profe. De pronto lo que puede dificultarse es cuando desconozcamos la palabra, no entendamos a qué contexto es o qué significado tiene. Sí, nos van a poner en dificultad a través de dos cosas. Primero, que nos aparezcan palabras que no conozcamos su significado. Y ahí nos complican la vida. El día que presentemos la prueba no tenemos diccionario, o sea que tenemos dificultad allí. Para eso tenemos que buscar una estrategia que la vamos a hablar más adelante. Y la segunda es que no entendamos muy bien el tipo de relación o que la pareja de palabras aplique para dos o tres tipos de relaciones analógicas y eso nos pueda confundir. Pero para todo eso tenemos que ir pensando en estrategias que vamos a encontrar más adelante. ¿Listo? Ahora vamos a pasar al siguiente tema. Y yo les decía que, bueno, diría yo, el elemento fundamental no solo de la prueba de aptitud verbal, sino que esto de la lectura crítica es importante para toda la prueba en general. Que realmente en la evaluación lo que están pidiendo es que demostremos nuestras grandes habilidades como lectores de cualquier tipo de textos, así como en la prueba en esta, porque ahí sí está el referente claro de que la prueba va a tender más hacia la lectura crítica, esta prueba de actitud verbal, sino también para leer las diferentes preguntas que tienen que ver ya con lo disciplinar o con lo pedagógico, también requerimos habilidades lectoras. Pues aquí es donde más vamos a tener que mejorar. Yo voy a procurar no solo trabajar preguntas que tengan que ver con aptitud verbal, sino que en algún momento voy a traer preguntas de lo pedagógico y de lo disciplinar para que veamos cómo, en últimas, esta es una prueba de comprensión lectora en general. Y allí es donde necesitamos que ustedes adquieran habilidades para que se sientan más tranquilos presentando la prueba. Profe Mercedes dice, ¿se puede decir que la última analogía es una relación de antónimo entre comida y hambre? No. ¿O estamos hablando de cuál? ¿La última opción o la última pregunta? ¿La última opción de esa pregunta? Ah, ok. Manjares y llenura. ¿Qué relación entre esas dos palabras? Pues los manjares son ese tipo de comida que es muy apetitosa, que me produce muchas ganas, y la llenura es lo que me puede provocar si me dejo llevar por ella. Entonces, no creo que sea de antónimos. Ahí sería como estaríamos hablando de excesos, pero tendríamos que analizarlo más, ¿listo? Bueno, lo que ustedes están viendo frente a ustedes es una sintética definición de lo que es la lectura crítica. ¿Ok? Allí
en un solo párrafo se sintetiza lo que en el marco de referencia que nos ha entregado a nosotros el Ministerio de Educación se define como lectura crítica. Yo tengo que tener muy claro para ellos qué es la lectura crítica. Entonces quiero que por favor la lean mentalmente cada uno de ustedes y que después de la lectura piensen en algo que me quieran preguntar. Y que a la misma vez se pregunten si ustedes tienen todas esas habilidades que están en ese párrafo. Les voy a dar entonces un momento para que lo lean. Sí, profe María Mercedes, entiendo. Lean por favor el párrafo. Después piensan en qué me quieren preguntar sobre el párrafo. Y finalmente piensen si todas esas son las habilidades de un lector crítico. Piensen en si las tienen o les falta algo de allí para estar al nivel. Bueno, profe Mariana, usted ya tiene una pregunta, la escucho. Profe, yo considero que me falta ser mejor lectora crítica porque en ocasiones se me dificulta detectar cuando es un texto expositivo, argumentativo, narrativo, y eso dificulta pues mi posición frente al texto y saber cómo de contestar una pregunta. Muy bien, profe. Entonces, no se preocupe porque con las clases que va a tener, eso le va a quedar muy claro y se va a volver muy buena para identificar las intenciones de los diferentes tipos de textos. Y usted ha tocado un punto importante. Es el primer paso. O sea, el primer paso después de que terminamos de leer un texto que me pusieron en el cuadernillo es antes de ir a encontrarme con las preguntas, yo tengo que tener total claridad sobre el tipo de texto. Porque si yo tengo esa claridad, yo sé cuál es el propósito del autor. Entonces van a aparecer frente a mí palabras claves que me van a ayudar a solucionar las preguntas. Entonces ese es un punto vital, ¿sí? Identificar el tipo de texto. ¿Qué otra pregunta tienen? Mónica, ¿qué me quieres decir con ese leer entre líneas? Cuéntame. Hola, profe. Pues no, que no es simplemente pues determinar, como decía la profe ahorita, si es argumentativo, si es narrativo, eso es importante, pero también hay que mirar entre esas líneas que no vemos, por decirlo así, qué es lo que, cuáles son cuál es la intencionalidad de ese texto. Entonces, por eso me refiero a leer entre líneas, es más como ver aquello que aparentemente no se ve o fácilmente no se ve y no se capta. Ok, les cuento que estudiando muchísimo la prueba, he encontrado que las personas que las construyen y que hacen el análisis acerca de qué busca esta prueba y construyen los documentos en el ICFES, a ellos les gustan mucho dos autores. Ambos son españoles. Una es una maestra que se llama Isabel Solé, que ha dedicado su vida a buscar formas de darnos herramientas a nosotros los docentes acerca de cómo mejorar las estrategias de lectura de los estudiantes. Y uno que es muy, muy famoso, que incluso ha venido a Colombia, estuvo aquí antes de la pandemia, que se llama Daniel Casani. Ambos hablan de que, bueno, la comprensión lectora, primer elemento, esto no es algo innato, no nace con nosotros, es algo que aprendemos. Y lo bueno de la lectura crítica y de la comprensión lectora es que la podemos mejorar a través de técnicas. Esas técnicas se pueden aprender.
En ese sentido, lo que yo quiero aportarle al trabajo que ustedes van a hacer y a la prueba que se van a enfrentar es, yo quiero darles estrategias. Y parte de darles esa estrategia es que ustedes empiecen a mejorar la calidad de su pensamiento para enfrentarse a las lecturas. En ese sentido, hay que ser muy ordenado. El primer paso, como dije, es yo identifico el propósito o la intención del texto. El segundo paso, como dice Mónica, está dividido en dos partes. Lo primero es identifico lo que está explícito, lo que está por encima y todo el mundo ve. Pero las preguntas más poderosas que me van a hacer están en lo que está implícito, en lo que está entre las líneas, como dice Mónica, lo que tengo que deducir. Yo tengo que verlo todo, no solo lo explícito, sino también lo implícito. Y nos pasa muchísimo, y le pasa, por ejemplo, a muchas instituciones donde nosotros preparamos chicos, y hay colegios donde los estudiantes son muy buenos para lo inferencial. Entonces, por ejemplo, vi que alguno de ustedes está aplicando para la zona rural. Los niños de la zona rural que trabajan en escuelas unitarias, ellos tienen un solo profesor que da todos los grados, todas las áreas, y le toca a ese maestro trabajar con guías. Entonces, como esos niños se acostumbran a trabajar con guías, se vuelven muy buenos lectores inferenciales porque ellos tienen que hacer un proceso de autodidactismo de alguna manera. Y para poder ser autodidacta, yo tengo que tener un buen nivel de lectura inferencial porque de esa manera puedo aprender ciertas cosas por voluntad propia, por mí mismo, por decirlo de alguna manera. Y resulta que chicos que están en la zona urbana, que tienen todo, que nada les falta para trabajar en la escuela o en el colegio, tienen mucho dilema con el nivel inferencial porque están enseñados a que todo se les explica, de que las instrucciones se les da todo paso a paso, de que todo se les explica como con plastilina, como decimos nosotros. Pero nosotros como lectores críticos necesitamos las dos cosas. Pues hay chicos de la zona rural que a veces se les escapa lo explícito, pero lo inferencial no. Y en la zona urbana pasa lo contrario. Entonces, tener un buen nivel de comprensión lectora crítica o ser un buen lector crítico implica, primero, tener buenas herramientas, estrategias para leer un orden, ser muy juicioso en la lectura para que no se me escape ni lo que está por encima ni lo que está por debajo. Ahí les dejo dos autores, Isabel Solé y Daniel Casani, que a las personas del ministerio les encanta y que son muy importantes para hablar de comprensión lectora. Hasta allí todo va claro, ¿cierto? Todo entendido. Entonces, tenemos que aprender a identificar el tipo de texto, pero también tenemos que aprender a descubrir eso que no está a simple vista en el texto, pero que está allí y yo lo debo entender. ¿Algo más de la definición que les parezca interesante y quieran preguntar? Los escucho. O todo hasta allí está claro. Cuando ven esa definición, que es una síntesis de todo lo que puede ser la lectura crítica, ¿cómo se ven? ¿Está complejo o sí tenemos muchas de esas habilidades? María Mercedes. Buenas noches. Bueno, profe, ese párrafo está bien complejo, ¿no? Pero digamos que inicialmente quería que me explicara los primeros dos renglones, ¿sí? Porque pues ahí hay como, digamos, una doble negación y yo me quedo como que con este párrafo, pues también la intención es un poco que hagamos una buena lectura de esa definición para acercarnos realmente a lo que es la lectura crítica, ¿no? Ok. Entonces, y pues con relación a la última parte donde dice que otro pues de los elementos es tomar distancia y evaluar. Hay algo que yo creo que nos pasa por allí, vi que hay algunos profes que están aplicando también una filosofía, hay profes que pues por lo regular y la mayoría siempre pues tratan desde lo analítico o desde ese compromiso también no solo laboral sino personal a entrarse en tanto, pero entonces uno tiende a desde lo personal o lo personal
digámoslo así, ponerlo en práctica con estas pruebas, a tal punto que uno termina sintiéndose inseguro, porque a pesar de que de pronto reconoce muchísimas cosas o muchos elementos o tiene muchos elementos, pues en el momento de responder, insiste en volver a leer, volver a leer, volver a leer, porque no se siente convencido, ¿verdad? Entonces, no sé si hasta cierto punto ese tomar distancia y evaluar tiene que ver mucho con ello. Muy bien. Dijo usted muchísimas cosas interesantes allí. Hoy voy a responder algo que tiene que ver con lo último. No sé si conocen experiencias, pero a los colegios a veces les parece sorprendente, a mí no, que haya estudiantes que no sean muy juiciosos académicamente en la clase, ni los que llevan más bonito el cuaderno, ni los que están atentos todo el tiempo a la clase, pero cuando presentan la prueba a saber les va muy bien. Y eso tiene que ver un poco con lo que dice la profe María Mercedes, y es que para este tipo de pruebas que son de varias opciones de pregunta, pero una sola respuesta, a veces el estudiante más práctico, el lector más práctico es el más eficiente, porque mira la pregunta, entiende qué le pide la pregunta y le da la pregunta a lo que ella le pide. Le guste o no le guste, le parezca o no le parezca según sus saberes previos. Y a veces eso es vital. Por eso les decía yo que nuestra primera labor siempre va a ser entender el enunciado. ¿Qué me pide la pregunta? Y si yo entiendo qué me pide la pregunta, le doy a la pregunta lo que ella me pide. ¿Sí me hago entender? Si, por ejemplo, me preguntan qué tipo de... Me ponen una pregunta muy frecuente en lectura crítica, es que leo un texto y me dicen qué pregunta está respondiendo el texto. El texto era expositivo. Escuchen lo que va a decir. Eso lo vamos a poner en práctica después. El texto era expositivo. ¿Cómo debe empezar una pregunta para un texto expositivo? ¿Cómo? La pregunta del texto era informativo. ¿Cómo empieza esa pregunta? ¿Qué? Cosas prácticas. Y por eso muchos chicos nos sorprenden en la prueba porque no son los más juiciosos, pero son los más prácticos para resolver esas preguntas. Y ustedes también tienen que hacer lo mismo el día que presenten la prueba, porque parte de la seguridad está en eso, en tener claro qué busca esta prueba que me va a permitir ser un directivo o un docente de una institución educativa. ¿Qué busca? Si yo tengo claro qué busca la prueba, pues entonces voy a saber qué busca cada pregunta también. Por eso yo preparo a mis muchachos no solo en el caso de la prueba de 11 para que resuelvan una pregunta, sino para que entiendan qué buscaba el que hizo esta pregunta. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Entonces yo le doy a lo que él me pide, eso le doy y punto. Ahora, frente a las dos primeras líneas, maestra, esa palabra de codificar es muy importante porque antes yo presenté la prueba a saber cuando el puntaje máximo era 400 y cuando yo comparo la prueba que yo presenté y la prueba que están presentando estos chicos, la diferencia es muy grande. Porque antes, para la prueba saber, yo solo necesitaba decodificar. Decodificar un texto es solamente quedarme con lo literal. ¿Sí me hago entender? Si yo me quedo solo con lo literal, estoy dejando todo lo que está entre líneas que decía la maestra Mónica. Resulta que un texto no solamente tiene un mensaje por encima, hay mucho más allí. Por lo tanto, dice aquí, es una lectura que no se limita a decodificar. O sea, nuestro trabajo no es solo entender los significados de las palabras del texto que me pusieron. O no solamente me quedo con el mensaje superficial. Tengo que ir más allá. Dice, por eso hay un conector que aparece después, dice, por el contrario, aproximarse a un texto críticamente es hacer entender, reconocer, advertir, notar, tomar distancia, evaluar. El estudiante o el lector que solo se queda en la decodificación, se queda solo con la parte superficial del texto. Por eso no nos podemos limitar a la decodificación. Tenemos que irnos más allá. No me puedo quedar solo con el significado de las palabras denotativo, sino que también tengo que pensar en lo connotativo. ¿Qué más me querían decir? ¿Qué es eso que el autor no pudo decir explícitamente porque lo escribió en medio de una dictadura, pero que está allí presente en el texto? ¿Qué era eso más que me quería decir? Entonces, eso es lo que quiere decir la primera parte del texto.
e Isabel Solé y Daniel Casani, sobre todo Isabel Solé habla de eso, de que por mucho tiempo se creyó que la comprensión lectora era el texto tiene un conocimiento y me lo quiere transmitir y ya. Pero cuando nosotros leemos, no solamente el texto, o sea, la comunicación no es en una sola vía, porque nosotros como lectores poseemos conocimientos previos, o sea que lo que pasa cuando leemos un texto es que hay un intercambio, como si charláramos con el texto. Él me da algo, pero yo también tengo información previa sobre eso. Entonces, en ese intercambio se construye el conocimiento cuando estamos haciendo comprensión lectora. ¿Entendido, maestra? ¿Esa parte? Ahora, cuando hablamos de esa parte de tomar distancia y evaluar, esa parte de tomar distancia y evaluar es muy interesante porque el IFES ya sabe, el IFES, el ministerio y las personas que construyen este tipo de pruebas saben que nosotros tenemos conceptos, ideologías, pensamientos previos sobre diferentes temáticas. Entonces, cuando van a elegir las lecturas, eligen lecturas que tienen o que tratan temas polémicos sobre los que yo ya tengo unos prejuicios o unas ideas preconcebidas, y lo que termina pasando, si yo no tomo distancia a la hora de leer esos textos de temas polémicos, es que me pongo a discutir, a pelear con el autor del texto, cuando mi labor no es discutir con nadie, sino tomar distancia y entender qué me quiere decir, cómo me lo quiere decir, cuál es su estrategia, y evaluar si su estrategia es correcta o no. Exacto, Mónica. El objetivo es ponernos trampas. Entonces, no, ejemplo, digamos que Colombia es un país bastante conservador, entonces me ponen un texto en el que muchas de las personas que van a presentar la prueba son personas adultas, bastante religiosas, y me ponen un texto en el que una jovencita argentina, feminista, habla de todas las bondades del aborto. Y yo ya tengo una idea preconcebida religiosa sobre el aborto, respeto a la vida, me voy a poner a discutir con esa muchacha y mi labor no es esa. Mi labor es ser un analista del texto. Entonces yo debo entender quién es la autora, qué buscaba con su texto, qué estrategia puso en ese texto, debo pensar si sus argumentos son válidos, si sus argumentos tienen un sustento fuerte o no lo tienen. Esa es mi labor, no la de discutir. Si discuto, no tomo distancia, y si no tomo distancia, siempre voy a elegir las opciones equivocadas. Terminamos enredados, terminamos discutiendo cosas que nadie nos está poniendo a discutir. Maestros, nadie nos está pidiendo realmente nuestra opinión personal, porque las opciones están construidas. Yo debo elegir la opción que ya otro construyó, que puede estar o no de acuerdo con lo que yo pienso. Entonces, eso debe quedar claro. ¿Algo más, maestra María Mercedes? Bueno, no sé si analizar este párrafo, entienden la importancia, o sea, para mí es muy importante que ustedes comprendan, esto es lo que ellos dicen que es lectura crítica. Y la lectura crítica realmente no es un tipo de lectura especial, es un nivel de comprensión lectora. Y hay personas que adquieren este nivel de comprensión lectora a muy temprana edad. Nosotros tenemos niños en las escuelas que nos destruyen la planeación de una clase con una pregunta. Si alguno de ustedes ya ha tenido la oportunidad, usted se planea la clase más linda y inicia la introducción de la clase y un chico hace una pregunta y esa pregunta lo rebate todo, porque ese niño se dio cuenta de algo que tal vez otros no, y ya con eso nos mostró que es un lector. Hay chicos que a muy temprana edad adquieren la capacidad de un lector crítico. Y, bueno, hay varios autores que dicen que
Las preguntas son herramientas del conocimiento que no podemos dejar tiradas. Una buena pregunta, así nos cambia el plan de la clase, debemos resolverla si conocemos la respuesta y bajarnos del pedestal si no sabemos la respuesta y decir, no me la sé, pero yo la busco. Y en la próxima clase hablamos. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Entendido toda la definición, no sé si algo de lo que están viendo allí en esa definición les queda duda. Recuerden los maestros que no son del área de lenguaje ni ningún área cercana, que ustedes son los que ojalá pregunten más, sus preguntas son muy valiosas porque con ellas le aclaro dudas a todos. Entonces, miren, cuando uno trabaja con un muchacho de colegio, él va a ver, por ejemplo, en este párrafo está la palabra subyacen y ellos van a decir, ¿cómo así subyacen? ¿Qué es eso? Más adelante aparece la palabra implicaciones. ¿Qué son implicaciones? ¿Qué son estrategias retóricas? Todos esos elementos ustedes los deben tener claros. No podemos llegar a la prueba con dudas. Debemos llegar muy claros. Y en ese sentido, sus preguntas hacen más valiosa la planeación de mi clase. ¿Hasta allí todo está claro, maestros, o continúo? Claro, profe. Bueno, Sí, profe. entonces voy a mostrarles un poquito de lo que tengo ahí después porque quiero que hagamos un ejercicio de lectura también antes de irnos. Yo les voy a explicar cuáles son las afirmaciones o digamos lo que esperan las habilidades que esta prueba va a evaluar en lectura crítica, que son 3: identificar y entender los contenidos locales de un texto, comprender cómo se articulan las partes de un texto, reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Les voy a hablar de micro, macro y superestructura. Les voy a hablar de los tipos de textos que le pueden aparecer en la prueba. Les voy a hablar de lo que decía la maestra ahora, de, bueno, cómo se clasifica un texto, cómo es que yo me puedo volver muy bueno en eso. Pero la idea es que todas esas cositas que yo les estoy mostrando las aprendamos en la práctica. En la práctica es importante que ustedes sepan que para el IFES texto es tejido. Cualquier información que transmita un mensaje, para ellos es un texto. O sea que en otras palabras, nos pueden evaluar con muchísimos tipos de textos. Historietas, cuentos, una etiqueta de una marca de ropa, una tabla, un diagrama, un fragmento de una famosa de la literatura universal, un ensayo, un artículo de opinión. Mejor dicho, yo le digo a los lectores, nos puede salir lo que sea.com. La variedad que ellos tienen para elegir las lecturas es muy amplia. Entonces, debemos tener una estrategia para cada tipo de texto según su propósito. Esto que ven aquí se llaman siluetas de texto. Algo que decía en la definición es que yo debo entender la estructura formal de todo tipo de texto que me pongan al frente. Por ejemplo, hay que entender que cada tipo de texto tiene una superestructura diferente. A eso ahora lo llamamos silueta de texto, que es lo que están viendo allí. Una carta tiene su estructura, una noticia tiene su estructura, y durante nuestra vida, como estudiantes, como docentes, como personas de la sociedad, adquirimos la capacidad de leer muchos tipos de textos, pero a veces entendemos los textos, pero no comprendemos sus estructuras o no reconocemos las estructuras de todos los tipos de textos. Entonces yo tengo que aportarles a ustedes las estructuras básicas de todo tipo de texto, porque si, por ejemplo, yo estoy analizando un texto argumentativo y ya sé que la estructura de un texto argumentativo es título, introducción, desarrollo y conclusión, yo ya sé que en la introducción debo encontrar la tesis. Y si me dicen la tesis del texto anterior, yo no me voy a poner a buscarlo en la mitad del texto, voy a buscarlo en la introducción. Ese tipo de cosas las tengo que tener muy claras. Y eso lo vamos a aprender en nuestros encuentros. Pero recuerden que todo texto tiene una superestructura o silueta y tenemos que aprender a reconocerlas. Ese va a ser parte del trabajo que vamos a hacer en este encuentro. Les voy a mostrar los 3 niveles de comprensión lectora que se requieren para enfrentarse a este tipo de pruebas. Les voy a enseñar las características de cada nivel, características de cada uno de estos 3 niveles,
y nos vamos a enfrentar a muchos textos y a resolver preguntas. ¿Hasta allí estamos claros? Miren que le estoy dando una idea así rapidita. La clase de hoy era como una clase introductoria, ¿no? Al menos así yo quería que fuera, porque tenemos mucho que abarcar. Pero entonces cada encuentro, la idea es que tengamos clarito qué vamos a hacer para que nos rinda mucho el trabajo y nos volvamos más efectivos. ¿Hasta allí, maestros, todo claro o tienen alguna pregunta? Profe, ¿tú le podrías dar atrás? Yo te digo hasta dónde yo miro algo que te quería preguntar. Qué pena. Listo. Oye, usted me dice. Listo. Yo le digo cuándo. Ay, el próximo yo creo que es profe. ¿Este? No, el otro. ¿Este? No, ¿O más el atrás? otro, profe. Yo creo que más atrás. Es. ¿Este? Cuénteme. De pronto, de manera general, igual yo me imagino que la próxima clase lo vamos a ver, ¿cierto? Sí, la próxima clase vamos a andar con más calma y yo les voy a mostrar en la práctica cómo todo esto que te parece muy teórico lo podemos aprender a entender. Sí, profe. Ah, bueno, profe. Bueno, esto es de Theon Van Dyck o Van Dyke, es el principal, digamos, teórico que habla de la micro, la macro y la superestructura. Y lo que él dice es que cuando estamos leyendo un texto nos enfrentamos a estos tres ámbitos, ¿cierto? Y que un buen lector es capaz de enfrentarse al texto y entender los tres niveles. Que dentro de un texto hay diferentes tipos de relaciones argumentales, que cuando se construye un párrafo yo debo saber que todo párrafo tiene una idea tesis, por ejemplo, y que todo texto obedece una estructura más amplia. Entonces, te voy a dar un ejemplo de algo que es vital en la prueba saber. Supongamos que yo soy un lector que tiene dificultades para retener mucha información, ¿cierto? Entonces, me ponen una lectura de 4 párrafos y a mí me cuesta trabajo recordar los 4 párrafos. Ah, muy bien. Pues si usted es un lector que no puede retener mucha información, usted puede utilizar su lápiz cuando esté leyendo en la prueba y de cada párrafo va a señalar la tesis de cada párrafo. Entonces usted ya no va a tener que recordar 4 párrafos, sino 4 ideas principales. Y con esas 4 ideas principales, usted entiende lo más importante del texto. O si me dicen la tesis del segundo párrafo, entonces yo ya tengo que ir, voy al segundo párrafo, sé que la mayoría de los escritores de texto ponen la tesis de los párrafos en la primera oración o en la última. Entonces voy y verifico solo la primera y la última oración y probablemente voy a encontrar la tesis del párrafo, porque voy a aprender a jerarquizar. Entonces, estas cosas, esta información que nos da Van Dyck para, digamos que destruir o deconstruir un texto para entender todo lo que él me quiere decir, son las que nos hacen mejores lectores, porque yo mejoro mis herramientas de pensamiento para enfrentarme a un texto y me vuelvo más práctico. No memorizo 4 párrafos, memorizo 4 ideas. Me pidieron una tesis. La tesis casi siempre está en la introducción del texto. Voy a la parte inicial. Ese tipo de cosas son vitales. ¿Entendido? Sí, profe, muchas gracias. Maestros, todo claro. Como les dije, el encuentro de hoy es simplemente una introducción. Yo ya tengo una estructura de todo lo que vamos a camellar. Ya podemos dedicar, cada clase dedicársela a 2 elementos. Un día analogías y oraciones incompletas, otro día dedicado solo a lectura crítica. ¿Sí me hago entender? Para que así podamos sentir que lo que estamos aprendiendo nos va a aportar. Además, que quede claro, yo espero, ¿no? Puede que sea ambicioso, pero yo espero que en las clases de lectura crítica no solo encontremos herramientas para resolver esta parte de aptitud verbal, sino para toda la prueba, que definitivamente esta es una prueba de comprensión lectora. Y si ustedes se vuelven mejores lectores, pues se van a sentir más tranquilos en la interpretación de todo. ¿Entendido, maestros?
Sí, profe. Bueno, además, pues a medida que vayamos teniendo encuentros, yo le voy pasando al maestro José Faid para que les comparta el material y ustedes puedan repasar en casa. ¿Listo? Bueno, maestros, entonces les agradezco este tiempo que se encontraron conmigo. Eh, yo espero que en el próximo encuentro ya empecemos a camellar fuerte. Recuerden que la clase se hace más interesante y para ustedes y también para mí. Pregunten, pregunten. Y entre más pregunten, más aprendemos todos. Yo también sé que voy a aprender muchas cosas de ustedes y el material les va a servir para, para prepararse y obtener el resultado que buscan en esta prueba. ¿Listo? Que tengan una muy buena noche y que descansen. Listo, profe, muchas gracias. ¿Les quedó alguna pregunta por ahí que les llamó la atención? Igualmente, muchas gracias. Con No, mucho profe, yo gusto. creo que para a la expectativa de ya iniciar con ejercicios contextualizados y que usted nos siga aportando conocimientos, profe. Ok, hay una mano levantada. ¿Alguien que deseaba hacer alguna pregunta o Sí, profe, sí, Mercedes? pedirte amablemente un favor. Sí, Hace como algunos meses presenté una prueba de la comisión sí. que estuvo muy compleja, como todas, digo yo, Ujú. porque todo el tiempo en consideración estuvo como encabezar, pues además de que eran consecutivamente varias preguntas, como encabezar cada pregunta como con un mismo párrafo, buscando como ese distractor, ¿no? Lo que decía usted de lo que plantean y de lo que hablábamos de lo que es lectura crítica. Entonces, sí pedirte muy amablemente eso porque no, ni siquiera ya es como 2 líneas o 3 líneas, sino que le ponen a uno todo un párrafo distractor. Ya luego establecen la pregunta Y el y enunciado. nada tiene que ver con ese párrafo, sino que hay que relacionarla con el texto inicial o el texto principal. Entonces, Ah, como bueno, es, María Mercedes. muchas Eso, gracias. Sí, esa habilidad que te están pidiendo en ese tipo de preguntas se llama intertextualidad. Y es una habilidad muy común o que es evaluada muy comúnmente en la prueba PISA, que es la prueba internacional a la que Colombia, entre otras cosas, pues está buscando acercarse. Entonces, en ese tipo de preguntas de intertextualidad se requieren dos cosas. Primero, que yo pueda entender las dos lecturas que me ponen al frente y que pueda encontrar los tipos de relaciones que puede haber entre ellas. Ahí se hacen muy importantes los saberes previos y mi capacidad para encontrar las relaciones a través de inferencias. Ese tipo de preguntas también es muy común en la prueba CAES o Saber Pro y en la de los estudiantes de 11, sino que ese tipo de preguntas son valoradas en el nivel más alto de desempeño. O sea, esas preguntas normalmente son nivel 4, o sea, que son preguntas muy complejas y que para la mayoría son de alto nivel, o sea, que van a tener un gran valor también a la hora de resolverlas en la prueba. Voy a incluir muchas de esas preguntas, tranquila, para que trabajemos ese tipo de dificultades. ¿Listo? Profe, qué pena, otra preguntita. Cuando usted decía que en los textos, cuando comenzaba el expositivo con cómo, ¿cuál fue el que usted dijo que iniciaba con qué? No, cuando nos dicen que cuál es la pregunta que se resuelve en un texto y el texto es expositivo, la pregunta va a ser un cómo. Si es informativo, un qué, pero tranquila que yo voy a trabajar un grupo de preguntas así para que me entiendan en la práctica. Ah, Si es un cómo, el texto es expositivo, si es un qué es informativo, si es un por qué normalmente es argumentativo y así. Ese es como claves que uno empieza a encontrar en las preguntas, ¿listo? Pero eso lo pues, vamos a ver en la práctica, tranquilo. listo. Gracias, profe. Ahora sí, feliz noche, que descanse. Bueno, pues con mucho gusto, que descansen todos, hasta luego.
Feliz noche para todos. Que descansen, que tengan buena noche.